Bendiciones para todos en esta mañana. Sé que el Señor nos va a hablar por medio de su palabra, por eso oro al Señor para que tú estés dispuesto a lo que el Señor va a declarar a nuestras vidas, porque va a provocar una transformación, va a provocar un cambio, si tú lo aceptas de verdad. Yo sé que tú has pasado por distintas circunstancias que no te permiten quizás poder palpar la gloria de Dios con tus manos, poder ver milagros, poder ver esas promesas que Dios ha cumplido para tu vida. La mayoría de las veces siempre pensamos que hay un culpable del no poder ver todas esas bendiciones que Dios nos ha prometido. Entonces culpamos a las personas que están a nuestro alrededor, culpamos la circunstancia, culpamos el escenario que quizás estamos atravesando y muchas veces también culpamos a Dios. Pero muy pocas veces nos detenemos a examinar qué es lo que realmente está ocurriendo, qué es lo que está impidiendo que nosotros podamos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Hay algo que hemos dejado de hacer muy seguramente, o hay algo que no hemos hecho, que no estamos aplicando, y eso no está permitiendo que nosotros podamos avanzar. Hay algo que no estamos haciendo, quizás por desconocimiento o quizás porque no queremos hacerlo, que está provocando que nosotros no veamos esas promesas de Dios en nuestras vidas. Dejemos de culpar a los demás. Dejemos de culpar a Dios. Dejemos de culpar todo lo que nos rodea para excusarnos y así no poder ver claramente qué es lo que está impidiendo que nosotros no podamos avanzar. Hoy vamos a hablar de un enemigo letal. Hoy vamos a hablar de algo que normalmente está escondido y que es muy difícil de reconocer, que es aquello que no nos permite crecer. Y a manera de pregunta, por medio del Espíritu Santo, el Señor quiere decirte: ¿sabes lo que no te permite crecer? ¿Sabes lo que está impidiendo que mis bendiciones lleguen a tu vida? Nos dice el Señor en esta mañana. Pues es muy simple, la respuesta es que eso que no deja que podamos crecer somos nosotros mismos. Nosotros decidimos qué tanto nos dejamos influenciar del enemigo, qué tanto le creemos. Nosotros decidimos si escuchamos la voz de Dios o escuchamos la voz del enemigo. Nosotros decidimos si aceptamos palabras negativas en nuestra vida y no aceptamos las promesas de Dios. Nosotros decidimos afianzarnos o no en el Señor. Nosotros decidimos comprometernos o no en el Señor. Nosotros decidimos luchar, esforzarnos y ser valientes o estar sentados en una silla esperando las bendiciones de Dios. Lo cierto es que la mayoría de cosas que no suceden en nuestra vida, la mayoría de bendiciones que no tenemos hoy, que no están en nuestras manos, que no podemos vivir o experimentar, es por culpa de nosotros mismos. Algunos por falta de fe, otros porque definitivamente les hace falta crecer en la palabra, conocer al Señor. Algunas otras personas son muy inestables, dudan con mucha frecuencia de si Dios va a obrar o no. No crecen en oración, no crecen en palabra, no crecen en intimidad, pero aún así desean que Dios les pueda bendecir. Eso no va a ocurrir, eso no va a pasar. Directamente tú y yo somos culpables de no poder crecer en Dios y así no poder prepararnos para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La palabra enseña, dice: yo quiero que ustedes puedan crecer en todas las áreas de su vida, pero nosotros decidimos realmente qué le entregamos a Dios y qué no le entregamos a Dios. Decidimos si obedecemos a Dios o no lo obedecemos, o si nuestra obediencia es parcial o total. Nosotros somos los que normalmente estamos impidiendo que podamos crecer. Nosotros nos gusta todo lo tóxico, lo nocivo, lo que es perjudicial para nuestra salud espiritual, y no nos agrada el poder crecer a nivel espiritual, el fortalecernos a nivel espiritual, el conocer a nivel espiritual todo lo que opera y que impide que nosotros podamos ser bendecidos por el Señor. Nosotros tenemos que dejar la tibieza. Nosotros tenemos que dejar de ser tan apáticos. Nosotros tenemos que entender que debemos cada día crecer a la estatura de Cristo, tanto en conocimiento como en revelación de la palabra, y para eso necesitamos conectarnos con Dios, y la verdad es que tenemos muy poca conexión con el Señor. Entonces no van a ocurrir cosas extraordinarias si seguimos viviendo en este mundo ordinario haciendo cosas ordinarias. No va a ocurrir nada sobrenatural si seguimos viviendo en lo natural y de forma natural.
Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir sobrenaturalmente, pero para vivir sobrenaturalmente debemos conocer al Dios sobrenatural que decimos predicar, que decimos declarar. Miren lo que dice la palabra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso del 3 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Fíjese, esto te lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. La exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Este consejo se lo dio el apóstol Pablo a Timoteo. Pero es un consejo que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas, si queremos crecer a nivel espiritual y si queremos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Fíjese de que la palabra enseña de que nosotros debemos ocuparnos de la lectura de la Biblia, que debemos ocuparnos de aprender cada día más de Dios, que debemos prepararnos para poder aprender y posteriormente enseñar la misma palabra de Dios. No debemos descuidar los dones que Dios ha colocado en nosotros. Hay veces el temor, hay veces quizás no reconocer que somos capaces en Dios, no permite que coloquemos a funcionamiento los dones que Dios tiene para nosotros y lo que hacemos es desecharlo. Dice la palabra, no los descuides, que estos dones te fueron declarados, fueron despertados a nivel espiritual por medio de profecía, por la imposición de manos. Dice, ocúpate de estas cosas. ¿Ocúpate de qué? Ocúpate de la lectura de la palabra, de crecer en Dios y ocúpate de fortalecer esos dones que Dios te ha entregado. Hay muchas cosas para hacer. Dice, ten cuidado de ti mismo. La palabra enseña, dice, ten cuidado de ti mismo. No dice, ten cuidado del diablo, aunque el diablo es un enemigo que normalmente está planeando o maquinando en contra de nosotros, pero voy a ser enfático en este. La palabra dice, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros le damos poder y autoridad al diablo para que opere, él no teniéndolo. La única forma que él tiene poder y autoridad sobre nosotros es que nosotros le entreguemos ese poder y esa autoridad. Dice la palabra de que ya él fue vencido, que por medio de Jesucristo y del sacrificio de Jesús él fue vencido. Ya él no tiene poder, no tiene autoridad sobre nosotros, siempre y cuando nosotros no se la deleguemos o no se la entreguemos. La autoridad que Cristo nos entregó a nosotros como hijos, no podemos entregársela al enemigo tan fácil. Y Él trabaja para que nosotros le entreguemos esa autoridad. Entonces escuchamos más al enemigo en vez de escuchar a Dios. Y Dios no quiere que pueda ser así. Dice, persiste en todo lo que te estoy aconsejando. Te salvarás a ti mismo y salvarás a todos los que te oyeren. ¿Tú quieres ver crecimiento en tu vida? Escucha solamente la voz de Dios. ¿Tú quieres ver crecimiento en tu vida para así poder ver las promesas de Dios reflejadas en ti? Escucha a Dios, sométete a Él, obedécele, busca su rostro, arrepiéntete si te has equivocado, si le ha fallado el Señor y avanza en Él, porque tu peor enemigo eres tú. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Por eso debemos cuidarnos de nosotros mismos. Por eso debemos entender que tenemos un enemigo letal, que no es el enemigo, que no es el diablo. Nuestro enemigo letal somos nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que has hablado en esta mañana cada vida. Te pido que puedas bendecirla, que tu gracia, tu favor, tu poder y tu misericordia estén con nosotros cada día, Señor, y podamos sentir tu presencia. Gracias por esta palabra, gracias por lo que nos has enseñado. Nos dedicaremos a cada día poder crecer en palabra, crecer en oración, crecer en intimidad, para así fortalecernos y poder ver las promesas que tú tienes para nosotros. No atenderemos más la voz del enemigo, sino que escucharemos tu voz y aceptaremos tus promesas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te continúe bendiciendo en esta mañana.